Paul McCartney, el hombre detrás de una de las melodías más famosas del planeta. Nunca fue el más ruidoso del grupo. Nunca fue el que más escándalos protagonizó. Y aún así, Paul McCartney terminó siendo una de las figuras más influyentes de la música moderna. La historia que casi nadie cuenta cuando se habla de Paul McCartney. Cuando piensas en Paul McCartney, seguro vienen a tu cabeza canciones que has escuchado toda tu vida. Canciones que estaban ahí antes de que nacieras y que probablemente seguirán sonando cuando ya no estemos. Pero lo curioso es que esa música no nació del lujo, ni de contactos, ni de una vida fácil. Nació de la pérdida, del trabajo constante y de una obsesión casi enfermiza por escribir mejores canciones cada día. Hoy vas a conocer cómo un chico de Liverpool pasó de tocar en pequeños clubes a convertirse en uno de los compositores más exitosos de todos los tiempos. Y también por qué, incluso después de todo lo que logró con The Beatles, se negó a vivir del pasado. Un niño común en una ciudad nada especial. James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, en plena Segunda Guerra Mundial. No llegó al mundo en un ambiente de fama ni de arte refinado. Su familia era de clase trabajadora, como casi todas en esa ciudad portuaria. Su padre, Jim McCartney, había sido músico aficionado y tocaba el piano y la trompeta. No era famoso, pero amaba la música. En casa se escuchaban estándares de jazz y canciones populares de la época. Eso fue clave. Paul creció viendo la música como algo normal, cercano, posible. Pero la infancia de Paul tuvo un golpe que lo marcó para siempre. En 1956, cuando él tenía solo 14 años, su madre Mary murió a causa de cáncer de mama. Esa pérdida temprana creó un vacío enorme, y ese vacío, con el tiempo, se transformó en canciones. Muchos años después, Paul admitiría que escribir música fue una forma de procesar emociones que no sabía cómo expresar con palabras normales. El encuentro que lo cambió todo. En julio de 1957, Paul asistió a una fiesta en la iglesia de St. Peter, en Liverpool. Ahí tocaba una banda llamada The Quarrymen, liderada por un joven llamado John Lennon. Paul quedó impresionado, pero no intimidado. Al contrario, cuando tuvo la oportunidad, tomó una guitarra y mostró que sabía tocar mejor que muchos de los que estaban ahí. Incluso afinó la guitarra de John, que estaba mal afinada. Ese pequeño detalle lo dijo todo. Poco después, Paul se unió a la banda. No como seguidor, sino como igual. Desde el inicio quedó claro que había una competencia sana entre ambos. Si John escribía una buena canción, Paul quería escribir una mejor. Y viceversa. Esa rivalidad creativa se convertiría en una de las asociaciones más importantes de la historia de la música. El nacimiento de un fenómeno mundial. Con el tiempo, The Quarrymen evolucionaron hasta convertirse en The Beatles. Paul pasó de la guitarra al bajo casi por accidente, cuando el bajista original dejó el grupo. Y terminó redefiniendo cómo se tocaba ese instrumento en el rock. Mientras otros bajistas solo marcaban el ritmo, Paul creaba líneas melódicas que eran canciones dentro de la canción. Eso se escucha claramente en temas como Something, Come Together, Paperback Writer, Lucy in the Sky with Diamonds. Además de tocar, Paul componía sin parar. Tenía una habilidad especial para las melodías pegajosas, esas que se quedan en la cabeza sin pedir permiso. Durante los años de The Beatles, McCartney coescribió canciones que hoy son parte de la cultura mundial. Hey Jude, Let It Be, Yesterday, Eleanor Rigby. Yesterday, por ejemplo, nació de un sueño. Literalmente, Paul se despertó con la melodía en la cabeza y pasó semanas preguntando si alguien más ya la había escrito. No lo había hecho. Hoy es una de las canciones más versionadas de la historia. El peso de ser un Beatle. El éxito de The Beatles fue tan grande que terminó siendo una carga. Giras interminables, presión constante, y diferencias creativas cada vez más claras. Paul quería experimentar en el estudio, grabar capas, probar sonidos nuevos. John estaba más interesado en letras crudas y personales. George Harrison exigía más espacio creativo. Y Ringo solo quería que el grupo funcionara. A finales de los años 60, la tensión era evidente. Aunque Paul intentó mantener unido al grupo, el desgaste era irreversible. En 1970, anunció públicamente su salida de The Beatles. Para muchos, ese fue el fin. Para Paul, fue un comienzo incómodo. El desafío de empezar de cero. Después de la separación, Paul cayó en una depresión. Pasó meses sin saber si todavía tenía algo que decir como artista. Se refugió en su familia y en la vida cotidiana, lejos de los reflectores.
Pero la música volvió, siempre vuelve. En 1971 formó la banda Wings junto a su esposa Linda McCartney y otros músicos. Al principio, la crítica fue dura. Decían que Paul ya no estaba al nivel de antes, que sin The Beatles no era lo mismo. En lugar de responder con palabras, respondió con canciones. Wings se convirtió en una de las bandas más exitosas de los años 70, con temas como Band on the Run, Live and Let Die, Jet, My Love. Paul demostró que no necesitaba vivir del pasado. Podía crear nuevos éxitos, con nuevas personas, en un mundo musical diferente. Reinventarse sin dejar de ser uno mismo. A partir de los años 80, Paul McCartney entró en una etapa distinta. Ya no tenía que probar nada, pero aún así seguía grabando, girando y colaborando con artistas de distintas generaciones. Trabajó con Michael Jackson, Stevie Wonder, Elvis Costello y, décadas después, con artistas mucho más jóvenes. Siempre con la misma curiosidad. También exploró la música clásica, electrónica y experimental. No todas esas obras fueron éxitos comerciales, pero mostraban algo importante: Paul nunca dejó de aprender. Además, se convirtió en un defensor activo de los derechos de los animales y del vegetarianismo, causas que promovió junto a Linda hasta su fallecimiento en 1998, otro golpe personal que marcó profundamente su vida. El momento en que el mundo entendió su legado. Con el paso de los años, el reconocimiento se volvió imposible de ignorar. Paul McCartney recibió un título de caballero por la reina Isabel II en 1997. Múltiples premios Grammy. Ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, tanto con The Beatles como en solitario. Pero más allá de los premios, su verdadero legado está en algo más simple. Sus canciones siguen sonando en películas, comerciales, bodas, funerales y momentos cotidianos. Pocas personas pueden decir que su trabajo forma parte de la vida emocional de millones de personas. Paul sí puede. El secreto que siempre lo mantuvo vigente. Si hay algo que define a Paul McCartney no es solo su talento, sino su disciplina. Se levanta temprano, trabaja casi todos los días en música y nunca asume que ya es suficiente. Él mismo lo ha dicho en entrevistas: componer es como un músculo. Si no lo usas, se debilita. Esa mentalidad explica por qué, incluso con más de 8 décadas de vida, sigue subiendo a escenarios de todo el mundo, tocando canciones de hace 60 años como si aún fueran nuevas. El hombre, no el mito. Detrás del ícono hay alguien que perdió a su madre joven, que vio romperse la banda más grande del mundo, que tuvo que demostrar su valor una y otra vez, y que nunca dejó que su apellido fuera más grande que su amor por la música. Paul McCartney no es solo un Beatle. Es un compositor obsesivo, un trabajador constante y alguien que entendió algo muy simple: las buenas canciones no tienen fecha de caducidad. Lo que realmente queda cuando el ruido se apaga. Cuando todo se analiza con calma, la historia de Paul McCartney no es solo la de un músico exitoso. Es la historia de alguien que convirtió emociones simples en melodías eternas. Y quizá por eso, cuando escuchas una canción suya, no sientes que pertenece a una época específica. Sientes que siempre estuvo ahí.